Hola y bienvenido a otro episodio de Desaprende Podcast. Yo soy Jovanska, su host, y obviamente estamos grabando en el mejor estudio de podcast de todo Puerto Rico. Obviamente estoy hablando de GW5 Studio. Y para este episodio estoy súper contenta porque es como de estos episodios que uno va poco a poco como que haciendo el checklist de, ok, cuando yo comencé este proyecto yo tenía como una lista de personas que yo quería tener en este espacio. Y esta persona que tengo hoy aquí, que yo sé que ustedes están viendo en la descripción, es parte de ese checklist. Pero quiero presentarla porque yo sé que todos ustedes la conocen en las redes sociales como Hablando con la Psicóloga, pero su nombre es Yoharis Aybar. Ajá, Yoharis, no Yoharis. Ella es psicóloga especialista en inteligencia emocional y desarrollo personal. También es conferencista y actualmente se especializa en el contexto deportivo. Y además de eso es autora, ha hecho unas cartitas súper chulas que de hecho las tengo. Así que bienvenido a este espacio, Yoharis. Sí, gracias por esa presentación y por tenerme aquí. Muchas personas te conocen en las redes sociales como Hablando con la Psicóloga y quizás desde un plano y un punto de vista como primera persona. A mí me encantaba tu contenido, o sea, me encanta obviamente tu contenido, porque hablabas mucho de relaciones de pareja, etcétera, pero creo que te has como diversificado en las redes sociales y ahora hablas un poco del contexto deportivo. Y me encanta que podamos hablar de este tema porque siento que es un tema del cual no se habla. Y cuando estaba buscando información para prepararme para este episodio, me di cuenta de eso. Y yo tengo a mi alrededor muchas personas que son sumamente talentosas y que, como estábamos hablando fuera del aire, muchos de ellos han tenido que dejar quizás ese sueño de ser deportistas por los términos económicos, por todo esto de la salud mental, la frustración, etcétera. Y creo que es un tema que definitivamente no se habla. O sea, no hay mucho contexto allá afuera de esto. Y creo que es sumamente importante y para mí es un privilegio yo tenerte en este espacio hablando ¿verdad? De este contexto. Así que me encantaría quizás adentrarme en este tema de saber qué te llevó quizás a hablar de la salud mental en el deporte. Pues mira, yo creo que lo primero es que es necesario. Como bien dices, es necesario en nuestro país empezar a darle importancia a este tema y verlo como algo esencial para el desarrollo de los atletas y de los deportistas, que bastante historial tenemos nosotros de calidad de atletas y deportistas que nos representan con orgullo. Pero eso se va formando y desarrollando desde que son pequeñitos. Nenas y nenes empiezan a desarrollarse, ¿verdad? Empiezan a implementar, a incluir, ¿verdad?, el deporte en su vida. Y es necesario hablar de lo que es la psicología deportiva, salud mental. Ahora, yo he sido toda mi vida, no fui atleta toda mi vida, fui deportista, así que no fue como que este salto que di fue abrazar algo que estuvo en mi vida todo el tiempo. Abrazar, así que yo creo que en el proceso de mi misma formación como deportista, en la universidad, como deportista, también como estudiante, también esta parte profesional de querer ser psicóloga, porque yo quería ser psicóloga como desde grado 11, algo así, yo estaba muy clara en eso. Así que yo creo que fui haciendo como especialización en el tema de pareja. Yo siempre sentí que era un tema que tampoco se hablaba como debía hablarse. Entonces, quise especializarme en el tema de pareja porque creo que era importante empezar a expresar, a comunicar, a educar desde otro espacio, un espacio mucho más ligero pero educativo, que no se hablaba de esto. Así que el tema de relaciones, que sigue siendo un tema, ¿verdad?, de enfoque en mi práctica y en la clínica con las otras psicólogas que tengo, pienso que es un tema que ya está corriendo, así que a mí me encanta abrazar proyectos nuevos, y el proyecto de psicología deportiva yo creo que lleva demasiados años en mi mente, y empecé a escribir el libro y como que lo dejé ahí. Empecé a estudiar psicología deportiva, creo que fue en el 2019, y lo dejé ahí, lo pausé. Entonces regresé en el 2024 a prepararme de la psicología deportiva. Terminé una certificación, terminé un posgrado. Entonces, con todo esto de mi experiencia, de lo que yo viví como deportista, ahora en el sombrero de madre también, de una deportista, de tía, digo yo, entonces tengo un poquito de todos los mundos. Y vuelvo y digo, creo que cuando tú vas a las canchas, a los parques, a los espacios, y tú escuchas lo que se está compartiendo en las redes sociales, tú te das cuenta que necesitamos
educar de este tema y necesitamos entender la importancia de este tema. Y sobre todas las cosas necesitamos aplicarlo. O sea, se necesita entender que la mentalidad y la salud mental es esencial en el deportista, en el atleta, porque lo va a necesitar, porque como bien dices, es un humano, es una persona que necesita unas herramientas para poder potenciarse, para poder seguir crecer, pero también la dificultad, porque la dificultad llega en el deporte. Estamos constantemente afrontando la dificultad en el deporte, así que se necesitan herramientas, porque es imposible saberlo todo. Vamos aprendiendo en el camino. Es imposible estar súper listos y preparados siempre que llegue una adversidad, una dificultad, algo exterior que no controlamos. A veces necesitamos, ¿verdad?, caernos o mirar, aprender, buscar, preguntar, pedir ayuda para poder entonces potenciar, sanar o mejorar eso que llegó. Y eso es también parte del deporte. Y entonces, como bien dices, es como un tema que a lo mejor en otros países sí es un tema importante y ya se ha tomado y se ha abrazado, pero en Puerto Rico todavía no se le ha dado el espacio que merece. Pero si tú te pones a ver, la salud mental todavía es un tema, aunque sí hemos avanzado un montón, y eso me parece maravilloso, porque me gusta enfocarme en lo que vamos avanzando, pero sigue siendo un tema que aún necesita espacio en los distintos entornos. Yo voy a entornos laborales y se necesita hablar en los espacios, en los equipos de trabajo. Yo hablo de pareja y todavía se necesita educar mucho. Yo me he dado cuenta en los retiros, en los espacios que teníamos y ofrecíamos, y ahora en la parte de deporte, o sea, es mucho camino que falta de recorrer sobre los temas de salud mental, de la importancia que es mirarnos, cuidarnos, trabajarnos y entender que la mentalidad se trabaja, se desarrolla. No podemos esperar que sola sepa hacia dónde y cómo potenciarse, ¿no? Es un trabajo que toma tiempo. Yo creo que hablando precisamente de todo esto que hace falta hablar en temas de salud mental, quizás desde el espacio del amor romántico, se quizás normaliza todavía la toxicidad y este sinnúmero de cosas, pero se me viene a la mente que desde ese mismo espacio, tornándolo al mundo deportivo, quizás se romantiza de que el deportista lo puede todo, de esta línea pequeña de la disciplina y de cuán bueno tú debes ser, porque en muchas ocasiones yo nunca he sido una persona deportista. El deporte para mí el deporte y yo como que no encajábamos mucho. Yo lo intenté muchas veces, pero lo mío fue más el baile, la actuación, etcétera. Pero a medida que fui creciendo y que fui teniendo amistades y que iba escuchando muchas personas con mucho talento que se iban quitando, porque a veces la sociedad nos dice de que ya hay atletas que nacen, que no se pueden crear en el camino. Y también el tema económico, que son personas privilegiadas. Y a veces nos cargamos de tanta información de allá afuera que hasta cierto punto, como que en dónde está esa vara, ¿no? Como que en dónde podemos llegar a quizás tener ese balance de que sí, obviamente hay que trabajar para uno poder ser atleta. Yo pienso, ¿verdad?, que quizás eso es parte del mito del deporte. Pero obviamente, pues, qué bueno que estás aquí porque yo no soy la mujer más deportista del mundo. Así que he tenido estas conversaciones quizás con amigos y me dicen, no, pero es que hay cosas que tú naces con ellas, que tú no las puedes desarrollar. Yo pienso que todo en la vida se puede ir desarrollando con disciplina. Pero entonces, ¿en dónde también cae esta línea delgada entre la disciplina y el burnout? Claro. Sí, los límites y como, wow, yo creo que esto es un tema fundamental y volvemos, qué bueno que estás haciendo esta pregunta porque es una oportunidad para hablar un poquito de varias cosas. En primera, sí hay gente que tiene predisposición tal vez a unas habilidades más que otras en definitiva, pero el atleta, el deportista se desarrolla, no nace, se desarrolla y es un trabajo que se va dando a través del tiempo, se desarrolla. Por otro lado, yo creo que la mirada de hasta dónde es suficiente, ¿verdad? Cuando hablamos de los límites, hasta dónde es suficiente en temas de lo que es la preparación física, lo que es el entrenamiento, lo que son potenciar las habilidades físicas y estratégicas dentro del deporte, lo que son pues esto mismo de entrenamiento, el ser lo mejor posible, el trabajar.
Dentro del deporte hay distintas, como digo yo, distintos niveles. No es lo mismo hablar del deporte infantil en periodos infantiles, hablarlo del deporte élite profesional. Se van dando distintas etapas, distintos procesos y hay que abrazarlo distinto. Ahora, lo que es importante saber en todo lo que incluye a un humano, a un ser humano, es que necesitamos pausar. No importa qué tan élite tú seas, necesitamos pausar. Todo ser humano necesita pausar, porque hasta fisiológicamente el cuerpo necesita pausar, necesita un descanso. Como lo necesita físicamente, por eso dormimos, por eso tomamos siesta, por eso en ocasiones nos tenemos que sentar un ratito. Lo mismo pasa en la mente y las dos cosas son necesarias en cualquier atleta o deportista. Así que sí es importante para trabajar y potenciarte lo que es la repetición, que así le llamamos, ¿verdad? En el deporte, repetición incluye pues las prácticas, los entrenamientos, depende, ¿verdad? El deporte se lo van inclinando un poquito a un entrenamiento más físico, también a la parte, ¿verdad? De más bien las prácticas, depende como que estrategia, habilidades, juego, de lo que va a ir pasando. Todo esto es necesario. Pero también es necesario el descanso y hay que hacerlo consciente y más en el deportista y el atleta porque está constantemente gastando energía. Así que lo tiene que hacer con propósito y hay momentos donde hay un basta. Y hemos visto figuras deportistas súper exitosas, reconocidos y reconocidas que han gritado al mundo necesito una pausa. Lo importante que es pausar en ocasiones. Así que hasta para un atleta de élite el descanso es necesario, tanto físico como emocional, porque a veces damos uno pero limitamos el otro o viceversa. Ambos son necesarios porque es la manera de poder renovar todo eso que tú estás necesitando para poder entonces potenciar lo que tú quieres dar, ya sea en el tipo de escenario que estés, en el tipo de deporte que estés. Como psicóloga deportiva que ¿verdad? Estás en el field, en la práctica todo el tiempo y estás todo el tiempo recibiendo esa información, ¿verdad? Pues de todo esto. ¿Qué quizás es lo más que notas que hay que trabajar en cuanto quizás a la ansiedad o la frustración? Cómo manejar cuando se pierde un juego o quizás cómo manejar el tema, no sé, quizás del tabú de, por ejemplo, los baloncelistas tienen que tener cierta estatura. Si no tienes cierta estatura, pues ya no eres un buen baloncelista. Pero, ¿qué pasa cuando vemos un Jay Barea, que no es el hombre más alto del mundo? ¿Sabes? Como que siento que también hay muchos estereotipos en el deporte, claro, demasiados en cuanto al físico, hasta en la raza, la realidad. O sea, sigue siendo un mito y sigue siendo un tabú. Hasta en la edad. Eso es un tema que hemos visto como muchos han a lo mejor cambiado un poco esa perspectiva de que qué tan joven eres, entonces puedes hacer y vemos como, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero este atleta, que creo que era 400 que estaba corriendo, pasaba los 30, no estaba corriendo 100 metros, pasaba los 35 años, de República Dominicana, pasaba los 35 años si no me equivoco y ganó. Entonces para correr, pasar 35 años se puede ver como una persona que ya está vieja. Así lo pones. Entonces hay muchos retos, como dices, porque se estereotipa mucho, es parte de lo que nosotros entendemos que es fundamental para tener deportistas élites, atletas élites que nos representen, ¿verdad? Desde ese diagrama de lo que se busca para dar mejor rendimiento. Y es un debate y una lucha con la que es una parte de la presión externa que también se impone en ellos. Y por eso es tan importante trabajar todo esto, porque aquí viene el sentido de rechazo, de pertenencia, de ya no soy lo que era antes, ya no me ven como me era antes, ya me rechazan o ya hay otras personas. Entonces, esto es parte de lo que es salud emocional, parte de lo que es autoestima, de lo que es seguridad. Así que, en definitiva, hay demasiadas áreas que se pueden trabajar desde la psicología deportiva. Cuando estás trabajando psicología deportiva con un equipo, por ejemplo, el trabajo de lo que es la cohesión, porque hay deportes que son más colectivos, individuales, y la manera en que te acercas, el trabajo de cohesión es súper necesaria. Todos los deportes hay que trabajar cohesión, porque aunque sea un deporte que es individual, vamos por ejemplo el tenis, tú tienes un equipo, lo que pasa es que ahí te estás enfrentando tú cuando entras como tal.
pero tienes un equipo que te va preparando, es parte del equipo. Lo que pasa es que no es lo mismo como en voleibol, el baloncesto, que es un juego colectivo en el momento que estás en la cancha. Así que desarrollar destrezas de comunicación, desarrollar destrezas de cohesión, desarrollar destrezas de liderazgo, desarrollar destrezas de eso mismo, de cómo trabajar en equipo, cómo permitir que todos brillen y cómo todo el mundo asume un rol. Hay demasiados aspectos que se puede trabajar desde el juego colectivo cuando son ligas infantiles, cuando son ya más varsity, más junior, cuando entonces ya son profesionales. Entonces hay distintas demandas y dinámicas de acuerdo a la liga. Incluso hay niños que llegan con bloqueos, se dan mucho los bloqueos mentales dentro del juego y el partido. Es un tema muy común. A veces tú ves que es un jugador de soccer y a veces lo ves y se da mucho este tema de los bloqueos. Es que la presión dentro es fuerte. A veces ves a alguien que tú dices, pero ¿por qué no se atrevió en baloncesto? ¿Por qué no se atrevió a tirar? Y tú te quedas como que no tiró la bola, claro, porque puede haber un bloqueo en ese momento. Puede estar experimentando una inseguridad tengo ahora mismo la presión de cargar el equipo, todo. El juego, todo, porque recuerda que todo pasa en segundos, en minutos. Está el entrenamiento que se da afuera, que eso toma tiempo, meses, días, pero cuando tú llegas al juego, a ese partido, juego, depende del deporte, son menos de una hora, hora y media, minutos, pero cada momento va dando un minuto y se va dando y se va presentando algo y lo que tienes son segundos para reaccionar. Así que hay tantas cosas que se pueden trabajar desde ese mismo proceso de concentración, un área, concentración, enfoque, hiperfoco, poder trabajar el tema de la frustración. Tú me preguntas cuál es uno de los temas más necesarios, el tema de la frustración, y eso tiene que ver con el manejo emocional, porque la realidad es que en el deporte nosotros vamos a estar abrazando ese sentimiento y esa emoción, la frustración. Va a estar bien presente porque que alguien tiene que perder en el deporte. Incluso me hablas del bloqueo y te quería preguntar precisamente de cómo manejar el bloqueo y cómo se presenta el bloqueo, y ahora me hablas de eso y definitivamente tiene mucho que ver con la frustración. Y creo que la frustración es un tema bien importante antes, durante y luego de ser un atleta. Porque estoy segura que la frustración se puede presentar de maneras sumamente distintas en cada etapa ¿verdad? De la persona individual como atleta, y no solamente eso, sino colectivamente con los padres, con los entrenadores, porque muchas veces los padres y los entrenadores se reflejan en el sueño quizás frustrado y lo cargan, ¿verdad? En ese atleta. Entonces, la frustración se puede ver de manera bien amplia alrededor del atleta. Sí, yo siempre he dicho que el trabajo desde la psicología deportiva es un trabajo que tiene que ser en el sistema. En el sistema me refiero, tiene que incluir, si son menores de edad claramente, tiene que incluir a los padres, debe incluir a los entrenadores, porque todos somos parte de eso que estamos formando, y a los niños y a las niñas se les forma, se les desarrolla. Ellos no nacen con todo, por eso es un proceso de desarrollo y hay unas etapas de desarrollo. Y muchas veces la realidad es que los papás tienen la mejor intención posible pero a veces no tienen las herramientas tampoco. Y a veces, como dices, bien importante poder hacer este proceso de, ok, estoy aquí apoyando, dando lo mejor tiempo, que es un esfuerzo brutal que hacen los papás de tiempo, de dinero, de muchas cosas. Pero es la vida del niño que yo estoy desarrollando, no es la mía. Y eso también toma a veces ese proceso de aceptación, ese proceso de mirarse, pero muchas veces estamos... hay padres que están tratando de ser y de estar ahí, y a veces ni se han mirado porque no han tenido la oportunidad de sanarse, de trabajarse, y a veces ni lo saben ni se dan cuenta. Sí, cada quien hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene. Igualmente hay muchos entrenadores que piensan como que ese mismo proceso, como que esto es algo que le toca ya a los papás trabajarse, o algo que le toca a los niños, pero no se ven como parte de eso. Y es tan importante que todos asuman la importancia de trabajar la mentalidad, de trabajar las emociones, porque vamos a ver que en un momento de un partido, los únicos que están ahí no son los niños, si estamos hablando de menores jugando, sino están los padres en los bleachers, gritando, aplaudiendo, diciendo que deben hacer. Está el entrenador por otro lado, que a veces tampoco se puede autogestionar o no sabe, no tiene herramientas de cómo manejar sus emociones. Así que, como bien dice, hay como muchas expectativas que tenemos de los deportistas. Y vámonos a los adultos. ¿Qué pasa con el adulto atleta deportista? Las expectativas tal vez no es el papá o la mamá ya en ese aspecto, porque ya es un adulto.
pero las expectativas de la sociedad. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué esperamos? Que el que nos represente siempre gane. Y no es posible. Puedes intentar potenciarte lo mejor posible, pero siempre ganar. Y a veces como sociedad también estamos esperando que siempre se gane. Y es una presión también para esa persona. Y no pasa únicamente en el deporte, pasa en las artes. Pero volvemos al deporte. Si tenemos una representación en el boxeo, queremos que gane completamente. No puede fallar ni una. Y no es real, porque alguien va a ganar. Y qué bueno que en Puerto Rico hay tanto talento, ¿verdad? Es increíble el talento que se da aquí. Es maravilloso que podamos tener gente tan talentosa que se ha desarrollado otra vez y que continúa. O sea, hay jóvenes súper talentosos ahora mismo, niños súper talentosos. Y es maravilloso eso. Pero no siempre vamos a ganar y todos tenemos que aprender a gestionarnos. Y por eso yo pienso que más es un sentido de llevar el mensaje. Esto era algo que yo compartía mucho cuando educaba, cuando educo sobre relaciones. Yo digo, pero es que hay veces que ni siquiera lo saben, no tienen las herramientas, pues hay que empezar a hablar y empezar a llevarla. Mira, esto es posible, esto se entrena, esto se trabaja. Y lo mismo pasa, a veces tú no sabes si es un niño, un adolescente y el adulto. El adulto deportista o atleta muchas veces llega a ese nivel de rendimiento con ese niño interior que no ha sanado. Con ese niño interior que le dijeron en algún punto que él era suficiente si era el mejor, que él era suficiente si ganaba, o que el mundo le hizo creer eso. Y ahí donde vemos muchos atletas sumamente reconocidos que constantemente hablan, que eso, ¿verdad? Habíamos hablado fuera de cámara, que a mí me parece maravilloso que muchos atletas que son bien reconocidos hablen de los problemas que han tenido en cuanto a depresiones o ansiedades en torno a su, ¿verdad? A su profesión, que es ser atleta. Totalmente. Y vemos atletas que el mundo del deporte es un mundo que es bien pasional. Así que vamos a ver que hay gente que es fanática de un equipo y si es fanática de un equipo no quiere saber del otro equipo. Todas estas dinámicas se dan. Pero vemos atletas como, tal vez podemos dar el ejemplo de LeBron James, que puede romper un poquito con esta idea, ¿verdad? Un atleta sobresaliente que en estadística, o sea, es uno de los mejores números, que a nivel de habilidades físicas, o sea, es una persona que rompe en el área donde está, ¿verdad? Que es una persona que ha hecho cosas que pocas veces se han hecho de los últimos tiempos, porque si no podemos hablar de Jordan, que ese está ahí, ¿verdad? Pero es uno de los, yo creo que es el más mencionado, ¿no? Pero si traemos el ejemplo de los dos, en temas de LeBron, podemos ver que tal vez el LeBron no responde a una normativa tal vez como Jordan. Como vemos dos fenómenos, a veces esperamos que, y esto te lo traigo porque pasa en otros espacios, esperamos que este fenómeno que llegó luego sea exactamente igual que el que tenemos, o el que tuvimos, o el que admiramos. Por ejemplo, LeBron nunca va a ser un Jordan, pero no tiene que serlo para ser bueno. Exactamente. Y ahí hay un asunto porque esperamos que para que sea súper bueno, tiene que ser Jordan. No, porque cada atleta y cada deportista tiene que ser único, y abrazar su esencia y aceptarlo. Eso pasa con los artistas, no, porque es que no es igual a este. No puede ser igual. No puede ser igual. A ti te puede gustar más alguien, pero eso no le quita los méritos a nadie. Lo que pasa es que tú sintonizas más con alguien y cuando tú te pones a ver, todos vamos a hacerlo. Si de repente hay un cantante, una cantante, tú puedes decir, wow, qué cosas ha logrado, pero no me encanta su música. Y hay otra persona que a lo mejor tú piensas que no ha hecho los números que esta otra persona, pero a ti te encanta su música. Pues que es más percepción de la diversidad. Y eso pasa en el deporte, pero a veces desde afuera, los que estamos afuera, ese sentido de juicio, o sea, los atletas, los deportistas, los artistas a veces tienen que vivir con una presión externa de juicio, de esperas, de expectativas, de comparativa, que eso necesita nivelarse con el trabajo o la gestión emocional, porque puede ser muy fuerte la presión, puede ser muy fuerte, en definitiva. Tengo tantas preguntas que hacerte cuando te voy escuchando y me vienen mil cosas a la mente, pero hablando de todo esto, me gustaría hablar del tema de la disciplina y cómo se entrena a los atletas, porque yo, y quizás esta es mi percepción, puedo estar completamente errónea y me puedes corregir, pero quizás yo percibo y noto a veces en los árbitros, en los juegos, etcétera, esta euforia que en donde puede rayar quizás en lo agresivo, porque, no, porque creo que se romantiza mucho
en el proceso de la disciplina y el regañar con este tono que puede llegar a ser agresividad, porque hay una línea muy delgada y siento que en el deporte se romantiza mucho eso y muchos atletas pueden callarlo porque quizás en el tema obviamente me viene el tema de los hombres, pero estoy segura que las mujeres también pasan por esto en términos atléticos, ¿no? De este proceso de quizás de cuando estás entrenando, de que te gritan, de que entonces tú te callas con todo eso, pero te llevas más inseguridades que seguridades a la hora de tú estar en el field y hacer tu trabajo. Tienes como que esa presión. Y entonces como que en qué punto raya en la disciplina saludable y que no se llegue a convertir en un burnout, como bien estábamos mencionando ahorita, por esta quizás agresividad. Porque no se trata de que uno, ¿verdad?, sea compañito hostil, porque muchas veces tengo estas conversaciones con amistades y no estamos hablando de que te trate con paños tibios. Obviamente sí hay una disciplina, sí hay una, ¿verdad?, quizás una fuerza que se debe ejercer, pero ¿en qué punto es saludable? Yo creo que esto es uno de los temas que trae mayor debate y yo creo que lo hará por siempre. Lo primero, voy a traer un ejemplo. Esta joven fue a baloncesto de college, no recuerdo qué universidad era, pero sí pasó por las redes, hubo un video viral que se fue de este coach alándola. Y este video se fue viral, el coach después de años, fue destituido. Otras compañeras creo que alzaron la voz de que ya en otros años habían tenido experiencia de a lo mejor de agresividad de parte de él. ¿A qué voy con esto? Yo creo que todas las cosas, lo que hace un ruido, como yo le digo, aquel tema que hace un ruido, lo que significa, lo que te da es una información que debe ser mirado y atendido. Y se debe buscar, espérate, si esto es un tema que es debatible, pero a veces le huimos a eso. Y a veces el tema debatible lo que necesita es mayores alternativas. Porque incluso no se permite ni llorar. O sea, es como que aquí no vienes a llorar, aquí tienes que entrenar, etcétera. Y es sacar ese sentimiento de frustración, de miedo, de tristeza, de hasta de cuando te puedes sentir agobiado, es necesario. O sea, yo soy fiel creyente de que todos los sentimientos vienen a enseñarte algo y vienen a que se dejen sentir. Porque si no pasan en ese proceso, puede llegar a pasar muchas cosas y ahí es que entonces quizás entra la frustración o que no estás ejerciendo tu mejor pues juego debido a todo esto que callamos y que no hablamos. O sea, yo siento que son como que cositas que se van añadiendo en el bulto y se van añadiendo y a veces termina en las depresiones o quizás como el tema del atleta que siempre se me olvida el nombre, que es que estábamos hablando de ella fuera del aire, Simon, que se quitó básicamente, que estoy segura que tiene que ver quizás mucho con esto, o sea, la presión es demasiada. Perdonando que te interrumpa. No, tranquila. Es que, o sea, yo creo que la parte de educación es necesaria y en definitiva las personas que están, ¿verdad?, que están atadas, esto que dice, ¿verdad?, como socialmente a lo mejor se normaliza un poco la parte, dándole espacio a la parte violenta, ya sea verbalmente en el deporte. El deporte tiene una realidad y el deporte invita mucho a la pasión. En definitiva, y las dinámicas que se dan dentro de la parte pasional del deporte van a ser muy distintas en otros escenarios. Eso es una realidad. Y cuando tú estás dentro del deporte, tú te das cuenta que la adrenalina, la dopamina, todo lo que tú estás experimentando en el momento, te da para comportarte tal vez o actuar de una manera un poco distinta. Ahora, en definitiva, todo necesita límites. Todo en la vida necesita límites, porque el límite es el que dice hasta aquí. Y yo creo que el límite es cuando, como decir, no transgredas nunca la dignidad y la seguridad de una persona. Eso para mí es. Y a veces es un tema que a mí me encantaría compartirlo en el escenario de los entrenadores y los coaches, porque no es un pedido de pues ahora pasa la manito, como decía. Ahora no te lo tomes en serio, no.
Es más un pedido de límites y de autogestión, porque a veces las mismas personas que estamos ahí no han trabajado el proceso de manejar sus emociones o ni siquiera lo saben. Por eso cuando yo te digo educación, esto es una educación que es colectiva, es una educación que no es únicamente al deportista, porque a veces vemos, el nene que necesita. Tanto el papá, el otro que está allí, el entrenador, el asistente. Hasta la fanaticada. La fanaticada, el nene necesita porque le da miedo cuando entra a cancha y el performance no es igual que afuera. El nene necesita porque le da ansiedad. El nene o la nena necesita entonces buscamos a ese menor y le queremos dar lo mejor. Mira, el sistema también necesita. Y todos necesitamos mirarnos. Yo sé que en la vida lo más importante es eso, tener la oportunidad de mirarnos y decir, espérate, ¿cómo lo puedo hacer distinto esta próxima vez o qué debería mirar distinto? Y me dices todo eso y me viene mucho a la mente que aunque son ambientes completamente distintos, yo vengo de los certámenes de belleza desde que tengo 16 años. Y a mí los certámenes de belleza me ayudaron un montón en muchas cosas, en disciplina, en ir por lo que quiero, quizás en tener espacios como estos. Yo estudié periodismo, pero hablar frente a cámara, ser fluida, etcétera, yo estoy segura que todo eso yo se lo debo en gran parte a un certamen de belleza. Pero hablando también de la educación colectiva, más allá del entrenamiento o de uno como persona, de los padres, yo siempre digo en este espacio de que como colectivamente tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar de performance de alguien, de si eres buena o no eres buena, porque quizás en mi punto y en mi caso personal, que no tiene nada que ver con el deporte, pero sé que tiene que ver que muchas personas deportistas que pueden escuchar esto se pueden identificar en muchas ocasiones al yo no tener esta estatura o este típico físico, porque yo en ese momento dado, pues yo no tengo cirugía. Si lo tuviera no hay problema, porque eso no es problema. Eso ya es otro tema completamente. Pero yo escuchaba tanto ese tipo de comentarios que yo me lo llegué a creer en muchas ocasiones. Entonces, a la hora de performance eran cosas que a mí me encantaban, porque a mí me encanta ese ambiente y me lo disfruto. Pero yo siempre tenía en mente que esto es algo para mí, que no lo vas a ganar porque no cumples con ese estándar físico o esa belleza física. Que yo estaba ahí y lo daba todo. Pero mi mente me autosaboteaba porque sabía o me hice creer lo que muchas personas a mi alrededor decían de que pues eres bonita y todo, pero no eres alta. Eres bonita y todo, pero no tienes X o Y cirugía. Así que si no tienes nada de eso, pues probablemente no vas a llegar ahí o no tienes los mejores coaches de pasarela. Y uno se va en este loop de pensamiento de que tú tienes que tener lo mejor para tú poder llegar. Y con el tiempo me he dado cuenta que no es así. No es así. A veces tenemos nuestro equipo de trabajo, a veces son nuestras familias, que no son las personas más experimentadas, pero sí lo hacen con amor. Tenemos nuestras amistades, que no son las personas más experimentadas, pero sí lo hacen con amor. Están contigo porque te quieren ver brillar, porque quieren estar ahí. Y a veces nos contaminamos con lo que dicen muchas veces las personas a nuestro alrededor. Y estoy segura que esto pasa en todos los ámbitos, pero que pasa mucho en el deporte. Me viene mucho a la mente una persona que es excelente jugador de baloncesto, pero no cumplía, ¿verdad?, entre comillas, con la estatura. Así que él jugaba, pero él mismo se decía y él mismo estaba convencido de que él no iba a poder llegar a X, ¿verdad?, su sueño, que en ese momento era entrar al BCN desde niño. Su sueño era entrar al BCN, pero como no tenía ni el físico ni la estatura, pues él simplemente jugaba y era su sueño y él dice que ese es su sueño frustrado. Y yo he notado cómo a veces estas frustraciones se quedan como que en tu ser, en el alma, ¿me entiendes? Se quedan ahí impregnados y hay personas que crecen, desarrollan su vida y están en espacios laborales que no se sienten felices, pero es porque pues fue lo que me tocó. Mi sueño frustrado era pero como no cumplía con X, Y, Z, que me lo dijo alguien que a veces ni siquiera conozco, las redes sociales, gente que tú no conoces, que tú no sabes quiénes son, y nos los creamos. O sea, nos los creamos tanto que se nos impregna, como quien dice, nuestra alma y en nuestra piel. Totalmente, lo asumimos como una verdad absoluta y eso es más representativo de la percepción que tienen los demás o el otro o la otra persona. No necesariamente de la realidad y de lo que tú quieres intentar.
Porque pues, ¿qué es real si no es lo que intentamos y trabajamos día a día para acercarnos a eso que queremos? ¿Y cuántas atletas y personas reconocidas vemos que no entran, entre comillas, Claro. en este estereotipo? Pero entonces seguimos buscándole mil cosas. Ah, es que viene de familias privilegiadas. Ah, es que eso es por conexiones. O sea, a veces nos creamos esta... Y, ¿verdad? Quizá esto suene, no sé si rudo, ¿verdad? Me puedes corregir, pero a veces yo siento que nos creamos estas falsas percepciones para a veces no accionar. Como que tener quizá esa excusa que me hace sentir bien y por eso no acciono, por lo que yo siento que no he trabajado todavía. Esas narrativas, abrazamos a veces narrativas que nos cuentan, que nos dicen, somos seres sociales y es más fácil abrazar una narrativa que contradecirla. Yo creo que en el proceso de eso mismo, de encontrar nuestra esencia, de estar, de poder como que abrazar eso, qué es lo que queremos, el propósito, el sueño, etcétera. Aunque hay el impacto de la sociedad, de la gente que nos rodea, desde nuestra crianza, desde la escuela, tiene un rol fundamental en nuestra vida. Es importante también saber que nosotros tenemos un rol también protagónico, donde también podemos tomar decisiones pese a la dificultad. A mayor apoyo de, como tú dices, de estas figuras de familia, amistades. A veces las familias son amistades que se vuelven familia. Cada quien, ¿verdad?, tiene un grupo distinto. El grupo de apoyo es fundamental para cualquiera, para el que está en el deporte y el que está en las artes, porque el mundo de las artes no deja de ser, aunque cada mundo tiene su reto, o sea, el mundo de las artes tiene una comparativa, o sea, se puede comparar muchísimo con el mundo del deporte porque hay muchos retos y desafíos y como bien dice, hay unas expectativas creadas de cada área, de lo que debe ser una modelo o un modelo, de una actriz. Hay distintos aspectos que se toman en consideración y distintos elementos que la gente ha ido creando desde esta persona debe ser así para ser exitosa. Pero vemos que en el camino hay mucha gente que sigue rompiendo con estas normativas y de repente afuera de cámara me hablaste de Barea y vemos como Barea tal vez no tenía el tamaño que todos esperaban, ¿verdad?, para jugar y jugó aquí en el BCN, pero no solamente jugó en el BCN, jugó en la NBA. Y no solamente sobresalió, ¿verdad?, en la parte del NBA, sino que ganó sortija, ganó campeonato y podemos ver un montón de ejemplos, o sea, de diferentes personas que han sobresalido, a lo mejor no responden a lo que te dijeron, no, es que para tu ser en este deporte esencial tú tienes que tener estas cualidades. Y nos pasa en las artes, hoy día vemos en la música cómo ha trascendido y cómo tal vez lo que se buscaba antes no es lo que se busca ahora. Bueno o malo, yo creo que es lo que se está dando y lo que la gente quiera. Yo veo los cambios, yo no abrazo los cambios como bueno o malo. Yo abrazo los cambios como eso mismo, como un cambio. Exacto. y con unas nuevas demandas de personas. No, es imposible ser lo que fuimos cuando ya eso no es nuestro presente. Entonces, yo creo que se debe respetar lo que es hoy y la gente que está hoy trabajando por algo. Y a esto, cuando vi el tema de los atletas y los deportistas, tal vez los atletas y deportistas de hoy no se parecen a los de antes, pero podemos admirar a ambos. No hay que escoger a uno sobre otros, podemos admirar a ambos. Estamos en tiempos distintos donde obviamente va a haber un cambio en los atletas y los deportistas. Los atletas y los deportistas antes no tenían que lidiar con la era digital. Tenían que lidiar con otras cosas de sus tiempos y ahora hay otras cosas en estos tiempos. Entonces yo creo que esa lucha de bandos de la época de antes y las de ahora, no, porque ahora hay que atender cuáles son las nuevas necesidades y las nuevas demandas. Eso es lo que hay que atender. Y atemporar también a los cambios. Claro. Porque se me viene mucho a la mente también quizás todo lo que esos atletas de antes tuvieron que aguantar porque hablar de esto no era bien visto, como hablar de la depresión, hablar de la ansiedad, hablar del espacio donde vengo. Como cogerte un espacio, como hizo Simon, cogerte un espacio de tiempo, pausar y decir, yo no me siento bien, yo estuve atendiendo mi salud mental. Eso era antes algo que era como que, no, espérate, esto no puede pasar. Exacto. Y ver que una persona, una figura tan importante, en todos los sentidos, medallista de oro, una figura importante,
en su deporte, se atrevió a decir, no, yo pausé porque no podía más. Y estuve trabajando, porque ella trabajó con una psicóloga deportiva, ella lo dice siempre. Y estuve trabajando con una psicóloga deportiva. Asimismo, los tenistas te dicen, no, es que mi trabajo yo lo hago con un psicólogo deportivo. Porque la presión, y estos son deportes específicos donde es más individual. O sea, el performance, lo que esperan de ti es individual, porque en tenis tú no tienes a alguien que entre por ti, cógete un break, voy a entrar, no es posible. Como pasa en otros deportes, como en béisbol, en baloncesto, en voleibol, que sí puedes estar un rato descansando, hay otras personas ahí jugando. Hay unos deportes que esta parte es como que no hay break, eres tú únicamente ahí en el terreno, esos segundos, esos minutos. Y para mí también es temas o historia, como los de Serena Williams y todas estos atletas que son sumamente reconocidos. Ahora LeBron James, que está, ¿verdad?, es embajador de una aplicación de salud mental y hablan todo el tiempo y refuerzan la importancia de la salud mental. Para mí es maravilloso, porque quizás atletas o personas de la vieja escuela, como mucha gente puede decir, quizás no estaban permitidos a hablar de estas cosas. No se permitía. Y ahora las redes sociales, que como bien dices, quizás estos atletas de ahora tienen que trabajar con cosas que no se trabajaba antes. Pero no había chance, diríamos, ya no se creaban las condiciones. Yo creo que Serena Williams, una de las cosas que dentro de cómo ser una atleta de élite, ganar por tanto tiempo, liderar las estadísticas por año, y cuando ella decide ser su familia y ser madre, ese proceso luego de la posmaternidad, de regresar, eso es un cambio total desde el cuerpo. Recuerdo que en una entrevista yo creo que ella decía algo como ese sentido de entreculpa de ¿qué hago aquí en la cancha y no a estar con los hijos, pero a la vez quiero estar en la cancha porque es lo que sé hacer, es lo que amo? ¡Wow! Eso es salud emocional. 100%. Eso es mentalidad, eso es psicología totalmente. O sea, esto es un proceso de cambio, de reajuste, de abrazar la nueva versión. Ya no tienes el cuerpo de antes porque ahora adaptas y hay un proceso y un cambio dentro de la cancha y fuera que se da en todos los sentidos. Entonces, como ella decía en esta entrevista, cómo contaba esto, es impresionante y qué bueno que lo pudo ventilar y fue valiente al 100%. decirlo. Y algo que me encanta de estos espacios y estas personas ahora que hablan de estas cosas, que muchos jóvenes y niños que miran a estas personas como ídolos, es hermoso porque saben su trasfondo, entienden de que no, o sea, hay un sinnúmero de historias detrás de todo ese éxito que muchas veces exponemos en las redes sociales y que muchas personas no tienen ese contexto y entonces lo ven y dicen, ay, pero es que yo nunca voy a llegar ahí porque ella tiene muchos privilegios por encima de mí. Y a veces cuando nos sentamos y vemos las historias de todas estas personas, de cómo llegaron ahí, de todo lo que pasaron, te das cuenta de que no necesariamente es así. Y que muchas veces tiene también que ver con que yo creo que el camino es una cosa, ¿verdad? Lo que vamos desarrollando para vivir el camino es una cosa y el resultado donde nos lleva es otra. Hay gente que los va a llevar a tal vez ser de profesionales, élite en tal deporte. Y hay otros que el camino los va a llevar a que todo esto que aprendieron en el deporte lo van a aplicar a otro espacio de su vida. Todo lo que se aprendió en la arte lo van a aplicar en otro espacio de su vida. Pero todo ese aprendizaje, tú te quedas con él. Y tú lo puedes poner a tu favor en otro contexto en tu vida, porque no necesariamente todo el mundo que jugó tenis va a ser un tenista profesional. Y así pasa en cualquiera de los deportes, pero créeme que ese es si se da bien. Y por eso yo digo tan importante, si lo hemos hecho bien o ahí, lo podemos seguir haciendo mejor. Y me refiero a esa parte de educar, incluir la salud emocional, porque decías algo bien importante. A veces con nuestra narrativa, con nuestro discurso, con nuestro verbo, con lo que decimos, podemos estar lastimando a alguien para siempre, marcando a alguien para siempre. Así que yo creo que es una mirada de que todos tenemos el compromiso como parte de esta sociedad, como adultos, como figuras que están, ¿verdad?, que son centrales o líderes para estos niños, adolescentes que van formándose. Ese compromiso de mirarnos y a veces escucharnos y ver que lo que estamos diciendo no puede afectar o lacerar a otro, porque una vez sale, como dicen, las palabras se las lleva el viento. No. Eso es en el caso de que tú no
tú no la acompañes de una acción. Por ejemplo, tú le dices a alguien, voy a cambiar, y solamente lo dices, pero no cambia, pues ahí sí se la lleva el viento, porque no estás haciendo lo que tienes que hacer para cambiar, para mejorarte. Pero cuando tú lastimas con la palabra, cuando tú insultas con la palabra, eso no se la lleva el viento, porque en esa otra persona tiene un mundo. Esa persona es un mundo y tú no sabes qué cosas ha vivido esa persona, cómo puede lastimar a esa persona. Pues mejor no lo averigües en ese aspecto. Gestiona para no llegar ahí, que es lo más importante. Y todo eso es mirarnos desde esa parte de salud emocional, salud deportiva, y ver lo que tú dices, el ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable es tener la capacidad de reconocer cuando necesito algo. Y necesito ayuda. Y el deportista, en temas de deporte, que sea capaz de decir, no estoy bien, necesito un espacio, necesito ayuda, necesito X cosa, no lo veas como una persona débil. Todo lo contrario, míralo como una persona que se está atreviendo a decir lo que necesita. Está siendo valiente, porque es un mundo que todavía no se nos hay apertura para esto, que haya un atleta que esté reconociendo que necesita ayuda o necesita algo más. Al revés, apláudelo. Y busca cómo te ayudo, cómo te apoyo. Si no, vamos a buscar a otra persona, vamos a buscar un profesional. Pero hazlo, no lo veas como débil, porque no es débil, es que simplemente está necesitando desarrollar unos recursos que en ese momento es su vida. Uh-huh. Y para esa persona o ese atleta en desarrollo que nos está viendo o nos está escuchando, ¿qué mensaje le puedes dar? Porque lo repito, y este episodio me cala mucho, porque tengo mucha gente a mi alrededor y conozco muchas personas sumamente talentosas que en un momento dado, quizás fue un comentario externo que le hicieron cuando niño y lo hizo tan de él que se lo creyó y renunció a ese sueño que sí tenía quizás la posibilidad. Y como bien dices, no necesariamente vas a llegar a ser, baloncelista de la NBA, porque estamos claros, obviamente, de que hay personas que pueden llegar, pero el hecho de que no haya llegado ahí no significa de que quizás pudiste haber llegado a otro espacio, o a ser entrenador, o a ayudar a alguien, etcétera. O sea, hay un mundo de posibilidades, no solamente en el deporte, sino en las artes o en lo que sea el sueño de cada quien que nos está escuchando, nos está mirando, incluso emprender. Y en muchas ocasiones, y yo me incluyo, quizá en mi punto de vista como este podcast, yo soñaba mucho tiempo con tener este espacio. Yo fui periodista en espacios tradicionales durante muchos años, pero yo soñaba con este espacio porque yo sabía que habían temas que todavía hacía falta tocar, temas como estos, que a veces en estos espacios tradicionales es sumamente difícil añadirlos o ¿verdad?, hablarlos por temas de agenda, etcétera. Pero algo en mí no me permitía dar ese salto. Y cuando yo me senté, obviamente trabajé, en mi caso, mi tema de salud mental, me di cuenta que son estas narrativas que yo me iba creando por cómo yo me crié, por cómo yo vi a mi alrededor. Y romper con eso es muy difícil. Es muy difícil porque uno se tiene que ver con sus demonios, como yo digo. Es muy difícil romper con eso. Pero a medida de que yo entendí de que yo tengo la capacidad, como la tiene mi podcaster favorita, como la tienen todos estos grandes emprendedores que yo sigo de toda la vida, como lo tiene esa actriz o esa modelo que yo seguía toda la vida, yo también tengo esa capacidad. Yo también puedo llegar ahí. Pero obviamente en mi caso personal, yo tuve que romper con muchos estigmas y muchos paradigmas que yo me creé de acuerdo a cómo yo crecí, mi entorno, etcétera. Pero sé que muchas personas que nos están viendo están en ese punto ahora mismo. Y a veces yo no sé cómo hablar de este tema porque no quiero hablar desde mi privilegio. Claro. Porque yo también puedo entender de que mi proceso, comparado quizás con de otra persona, se puede ver como un privilegio. Claro. Y no todo el mundo pues tiene quizás esa facilidad. O ¿verdad? Etcétera. Pueden ser muchas cosas. Pero entonces me gustaría quizás qué herramienta o qué consejos pudieras darle a esa persona que nos está escuchando y tiene ese sueño y hay algo en su ser que lo detiene. En primera, que te reconozco, o sea, qué valiente y qué bueno que lo hiciste, qué bueno que estás dando espacio a cumplir un sueño tuyo, pero también a
a dar voz a otras personas que pueden educar en otros temas que, como bien dice, a veces el espacio en medios tradicionales pues no hay el tiempo o no es parte o no pueden estar en la agenda. Así que qué bueno que tienes este espacio y que puedas seguir creciendo y construyendo más. Yo creo que tu mismo ejemplo desde esa misma historia narrativa pudiese ser una historia similar de otras personas, no igual, ¿verdad? Porque cada quien tiene su propia historia, pero sí como a veces tenemos que afrontar estas propias historias, estas propias narrativas que vamos desarrollando desde niños en nuestra vida por nuestra historia. Y ser valiente también a veces es con miedo atreverse a intentar algo pese al resultado o a dónde nos va a llevar. Entonces yo creo que esa lucha que a veces tenemos con la incertidumbre es bien importante entender que no la vamos a ganar, porque la incertidumbre es parte del día a día. Nosotros no siempre vamos a saber qué va a pasar, no hay forma de saberlo. Entonces, yo creo que cuando entendemos eso, empezamos a vivir la vida desde lo que yo puedo hacer hoy, no tanto en qué va a pasar allá. Porque es que esto yo no tengo control de lo que va a pasar allá. Y lo digo de una forma simple, no lo es, no es tan sencillo, eso cuesta, porque uno tiene que atreverse a lanzarse a vivir con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y muchas veces, después de tanto esfuerzo, que no es fácil, la gente se esfuerza muchas veces por lograr cosas. Entonces yo creo que lo primero que yo le diría a cualquier persona, deportista, atleta, artista, emprendedor, cualquier persona, es que aprenda a no medir su valor, su esencia, de acuerdo al logro que tuvo en cualquier área. Porque el logro puede ser también basado en percepción. El éxito también puede estar basado en percepción. Entonces es bien difícil que para los demás, que para otros, nosotros alcancemos un lugar, porque eso tiene que ver con la percepción de cada quien. Entonces yo creo que eso también es una lucha que hay que soltar. Y pues hay muchas cosas que vamos a intentar en la vida y cosas que no van a resultar como esperamos o como queramos. Hay cosas que sí, de verdad, que la vida no y no va a ser. A todos a algún punto hay cosas que no va a hacer. Y hay otras que sí. Hay otros que van a tener, no sé, una oportunidad distinta a otras personas que le va a dar las herramientas para hacer algo que otros no pueden hacer. Hay cosas que no sabemos, que no manejamos, que no controlamos en el mundo como tal, que sucede. Lo más que uno puede hacer, primero, es tratar de desarrollar un equipo de apoyo. O sea, hay que hacer su equipo. Y a veces estos son la gente que nos quiere, lo más cercano, nuestro equipo. ¿Quiénes son mis personas, como yo digo? Porque las personas sí tienen un efecto en nosotros. ¿Quiénes son mis personas? Y si no son las personas, si estas personas no me hacen bien o ya no están en sintonía conmigo, pues ¿cómo yo empiezo a conectar con nuevas personas que sí estén en sintonía conmigo? Porque lo vamos a necesitar con quién contar, a quién hablarle en momentos de dificultad, quién confía en nosotros y cree en nuestros sueños, porque va a haber mucha gente que no va a creer, pero siempre hay alguien que sí puede decir, fíjate, tú puedes, o síguelo, inténtalo, que es lo peor que puede pasar allá. Entonces sí es importante ese grupo de apoyo. Y que en muchas ocasiones muchas personas pueden pensar que no tienen a nadie porque sus papás pues no creen tanto en sus sueños, dicen, ay, es que eso es para la gente de dinero, etcétera. Y a veces sí hay gente. Lo que pasa es que nos enfocamos tanto en todo eso negativo que nos dicen que no nos damos cuenta de esas 2 o 3 personas o recursos que tenemos a nuestro lado que sí están ahí, que sí te dicen que puedes. Y por ejemplo, quizás en mi caso personal, lo que a mí me ayudó mucho también fue abrazar el miedo, la frustración y el fracaso. Como yo entendí de que el miedo es parte de algo que va a estar siempre. O sea, no hay manera. Todavía es la hora que yo hago episodios y me pongo nerviosa. Me da miedo que algo fracase, que algo no falle, que si la cámara... Pero hay cosas que no están en mi control. Y a veces también, y vuelvo hablando desde mi punto como primera persona, antes de yo hacer este podcast, mi excusa, ¿verdad? Era que siempre yo estaba buscando la perfección. Yo quiero las mejores cámaras, yo quiero el mejor productor, yo quiero los mejores invitados. Y a veces no es así.
A veces simplemente tienes que lanzarte y ya. Yo era de las que cogía cursos todas las semanas. De adicción, de aquello, y a veces sí, los cursos, todo esto es hermoso, es espectacular. Pero hay un momento en el que ya te tienes que lanzar. Y que por más perfecta que tú pretendas ser, vas a fallar. Cuando yo empecé, yo hice las paces con todo esto y yo siempre lo he dicho en todos mis episodios, yo siempre hablo de la salud mental porque yo fui así, o sea, para mí mis psicólogos son mi todo, porque si no fuera por eso yo no estuviera aquí. Y cuando yo lancé este episodio, este proyecto, yo no lo hice en este espacio. Yo lo hacía con mi teléfono, a veces el color quedaba horrible, no tenía buenos micrófonos y sí, la frustración estaba. Y sí, a veces uno se siente como que diantre, ¿cuándo será el momento? Pero tocando puertas, conociendo aquí, conociendo allá y con este espacio maravilloso que somos una familia. Pero no siempre fue así. Y fue algo con lo que yo tuve que romper mucho. Yo era una persona sumamente perfeccionista y a veces nos creamos estas narrativas y vemos pasar el tiempo. Vemos pasar el tiempo, los años, hasta que llega ese momento en el que ya tú dices, ok, pues ya estoy viejo, ya no puedo. Sí. Y a veces no lo hacemos. Sí. Yo creo que tiene que ver con lo segundo que puedo recomendar y tiene que ser que cada quien tiene que buscar cómo vivir su proceso. Y a veces buscar cómo vivir el proceso es pedir ayuda. Pero el proceso no lo podemos vivir igual. A veces tenemos que afrontar un síndrome del impostor que llega y nos dice que no es suficiente. Sigue mejorando en X cosas, si es en el deporte, si es en la arte, si es en el emprendimiento. Entonces me pasó en pandemia, muchos emprendedores no se sentían listos y seguían cogiendo tantos cursos, buscando mentoría y no era el momento y no se sentían listos. Entonces ese sentido de no medir tu valor, que fue lo primero que dije, no medir tu valor por lo que vas logrando. Recuerda que lo que vas logrando, cómo vas cumpliendo metas, también tiene que ver con un proceso que tú no controlas. Y hay que entender eso. No te puedes medir con los procesos que tú no controlas porque te vas a sentir que no eres suficiente. Y eso es terrible, porque somos suficientes. Entonces, esas dos cosas son fundamentales. Tú eres suficiente pese a los resultados que obtengas en X cosa. 2, tu proceso lo tienes que vivir según tu historia, según lo que tú necesites, lo que necesite tu mundo interior. No puede ser vivido como otros han vivido. No hay forma. Tú tienes que buscar cómo vives tu proceso, acompañado, con ayuda, con tu grupo de apoyo, pero buscar qué necesitas tú. Tú como ser único, maravilloso, tienes que buscar eso. Y eso es bien increíble. Y lo 3 es que a veces no necesitamos todo perfecto, ser los mejores en algo para dar la batalla, tener lo mejor o todo preparado, como bien dices, para arrancar. A veces hay que arrancar. A veces hay que, como dicen, ensuciarse y ver, pues fíjate, yo pensaba que me iba mejor en este deporte o que hacía mejor, tengo que practicar más. O yo pensaba que esta era la forma de hacer el podcast, pero me di cuenta que hay otras cosas que también puedo hacer. A veces en el proceso es que te das cuenta qué más hace falta. 100%, porque es que hay situaciones y cosas que no sabemos hasta que no estamos ahí. Claro. Hasta que no lo hacemos. Y entonces es inevitable tú seguir avanzando cuando ni siquiera lo has intentado. Y puedo ser súper solidaria y no quiero sonar como que judgy o algo por el estilo, porque yo sé que a veces lanzarse, yo nunca me he tirado de paracaídas, pero lo puedo comparar con eso, como cuando estás arriba y estás ahí, tienes un miedo que te estás muriendo, pero cuando te lanzas, quizás no es tan malo como pensaba y lo ves desde otra perspectiva y puedes ver quizás hasta otras dinámicas y otros panoramas que no veías antes. Y por eso para mí, yo siempre, ¿verdad? Lo digo con mucha empatía, porque yo estuve ahí, yo sé lo difícil que es. Pero cuando uno se lanza y vas viendo en el proceso pasan cosas maravillosas. Incluso hasta, en mi caso, yo hasta me disfruto que algo no pase como yo quería que pasara. Que mira, si alguien me canceló, no pasa nada. Vamos a hacer otra cosa. Quizás esta es la oportunidad para yo hacer un video hablando de mí. No sé. O sea, es tratar de ver todo desde una manera distinta. Obviamente sin entrar en el positivismo tóxico que vemos en las redes sociales, que eso también es otro tema que podemos hablar en otro episodio completamente. Pero sí, definitivamente, gracias por estar aquí, por este espacio. Eres como de esas invitadas ya, que fue como que checklist en mi bucket list, ya lo pude, ay, gracias, ya lo caché. Porque creo que en este mundo de las redes sociales es bien importante hablar de temas como estos que no se tocan,
que también ayuda a esa persona que está en ese otro espacio a entender, mira, no estás solo. Ese sentimiento lo sentí yo, lo sentiste tú, lo sintió el de al lado, y al final del día, cuando lo hablamos, es como, hay otros que también lo experimentan, definitivamente. Y eso es forma de también sanar en colectivo. Sanar es un proceso que es profundo, pero el colectivo también sanamos. Y cuando nos educamos, sanamos en colectivo. Cuando nos educamos, abrimos la oportunidad a esto mismo, el tema del deporte. Mira, pues están naciendo nuevos deportistas, nuevos atletas, nuevos artistas. ¿Cómo atendemos esas necesidades? ¿Cómo los potenciamos? Sin tanto juicio, sino cómo lo potenciamos y nos potenciamos. Porque yo le digo a los padres también que necesitan mucha compasión como para ellos mismos, porque están haciendo un trabajo fundamental, pero a veces dentro del trabajo que hacen, el rol que llevan, es necesario también educarse, y todas las partes, como ya hemos dicho, porque es un trabajo en colectivo. Todos mejoramos y crecemos cuando nos hacemos conscientes de eso que necesitamos trabajar. Muchas gracias por estar aquí, por este espacio. Me encantaría que dieras tus redes sociales y cómo te pueden conseguir, ¿verdad? En tu práctica quizás privada, para esas personas que les gustaría pues seguir orientándose contigo sobre el tema. Pues mira, en las redes sociales me pueden seguir como Hablando con la Psicóloga. También pueden seguir las redes sociales de la clínica de la empresa, que es Holística PR. Y para información sobre charlas a atletas, deportistas, para equipos, pues pueden comunicarse a la oficina al 787-379-2373. Y ahí entonces se orientan de cualquier tipo de servicio. Y a nosotros nos pueden conseguir como Desaprende Podcast en todas las plataformas. Y te pido que por favor no olvides suscribirte, darle like ¿verdad?, a este contenido en todas las plataformas, así como compartirlo con tu comunidad para que nuestra comunidad, valga la redundancia, pueda seguir creciendo y desaprendiendo, hablando de estos temas que son tan importantes. Al igual que te voy a pedir que sigas a GW5 Studio en todas sus plataformas. Igual no olvides que si tienes algún video, alguna producción, algún podcast que quieras realizar, obviamente este es el espacio perfecto. Así que aquí te vamos a dejar el número de teléfono y donde puedas contactarlo. Así que muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Desaprende Podcast.